Ya entonces, me imagino que pudieron crear un objeto, ¿cierto? Dentro de la escena, un objeto vacío, por supuesto, con los componentes que no tienen nada, todos los componentes rigid body y el collider, ¿cierto? Eh, Asociados al objeto vacío, ¿ya? Y después crearon un prefab, lo arrastraron a prefab y aquí está, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos enemigos y objetos que tenemos que presentar en la escena. Y para eso vamos a crear un script, para no estarlo yo dibujando cada vez los distintos enemigos y hacer un escenario eh, predefinido. Por ejemplo, perdón, eh, aquí yo tengo, ¿cierto? Un enemigo ahí y tengo un objeto que quiero que ahí pasó, ya, aquí tengo un objeto que está. No lo puedo mover porque le puse más masa al enemigo, cosa de que chocara con él, pero no lo mueva. Y me permitía agregar materiales que lo vimos en algún momento para ya tener, para que no esté todo tan blanco, digamos, para diferenciar un poco los elementos que estén en escena, sin mayor preocupaciones del diseño del gráfico, digamos, o del arte obviamente tal, sino que simplemente para diferenciar algunas cosas. Entonces yo podría, cierto, acá en la escena, yo podría perfectamente crear más enemigos. Yo puedo poner, por ejemplo, aquí, le doy control D y creo otro enemigo aquí. Le doy control D y creo otro enemigo ahí. Le doy control D, creo otro enemigo allá. Control D, le doy otro enemigo ahí, ¿cierto? Y perfectamente yo podría tener un escenario, ¿cierto? Donde para poder lograr la meta, yo tengo que traspasar, ¿cierto? A estos enemigos y con eso yo puedo lograr la meta. Pero sería siempre lo mismo, sería siempre los enemigos están fijos donde yo los quiero tener, así que y también los objetos que tengo que recoger también estarían siempre en el mismo lugar, lo cual no sería muy divertido mi juego y por lo tanto lo que tengo que hacer es que esto se genere, pero que se genere de una manera azarosa, digamos, o sea, que no siempre sea el mismo escenario cada vez que ingrese. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahí, vamos a sacar todos nuestros elementos, ¿cierto? Los voy a borrar, no tengo nada. Y lo que vamos a hacer un script, eh, ¿cierto? Nuevo, clic derecho, create un C# que se va a llamar generador spawn de objetos y enemigos. Puede ser objetos y enemigos. eh, ¿Cierto? Y de esta manera voy a crear un solo generador que me genere ambas cosas. Ya vamos a ver por qué. Solo edito, yo tengo acá, ¿cierto? Nuestro nueva clase, generador de objetos. Y acá lo que voy a hacer es simplemente tener los elementos propios para ir generando al azar este, este generador. Entonces aquí mágicamente aparecieron todo el código porque no quiero escribirlo todo de nuevo. No me ha resultado bueno el video cuando lo hago así, por eso prefiero escribirlo o copiarlo en realidad desde otro lugar y adaptarlo para después ir explicando tranquilamente en el video. Eh, Primero generamos variables y lo primero que vamos a crear es una lista de los distintos objetos que nosotros podemos crear. Pueden ser distintos tipos de enemigos, distintos tipos de objetos, distintos tipos de elementos propiamente tal. Por lo tanto, creamos una lista, ¿cierto? Que se crea de esta manera, de este nombre, de los prefab que yo a los objetos que voy a tener. El rango en el cual yo voy a generar los elementos
Y en este caso, como estamos haciendo la escena de nuevo, voy a ver el enemigo. Aquí tengo el enemigo, el player. Si yo lo muevo de la posición 9, 11 al otro lado, menos 11. Ven que si esto cuando uno lo pone en el 0, 0 funciona. Entonces, para que quede bien en la orilla, yo diría que así. Sí, está bien, yo creo que 11 está bien. El X sería 11. El X sería 11. Son direcciones flotantes, son decimales. Y el Y tendría que ser, perdón, el Z se mueve entre el 28, el 25, 26. 26, yo creo que 26 es un buen número. Para empezar a generar enemigos, objetos, no, por ejemplo, entre 25 por ahí y 25, sí, yo creo que está bastante encima de la meta, pero está bien, como es al azar, puede perfectamente hacerse. 24, 24, acá. ¿Sí? Entonces, el Z sería 24. 24.0. Entonces, en ese rango, yo voy a generar objetos. ¿Cuánto me voy a demorar para generar el primero? Bueno, 0.2 segundos. ¿Cada cuánto voy a generar un elemento? Cada uno, cada un segundo. Y lo que voy a hacer esto, como yo quiero tener el control de la generación de objetos, no puedo ejecutarlo en el update, porque si no, en el update se va a ejecutar tantos frames por segundo, entonces me va a generar tantos frames por segundo, 60 veces, por ejemplo, 60 objetos por segundo, que sería una cosa demasiado grande, digamos. Por lo tanto, yo quiero tener yo el control y por lo tanto yo le digo cuánto te demora para generar el primero, cada cuánto lo hago, y para eso se utiliza el ejecutar un método, ya, con invoque repetidamente, ¿cierto? Que permite generar esto en cierta cantidad de segundos, repetidamente, desde que yo le digo que empiece y cada cierto tiempo, y de ahí empieza ya, se ejecuta, está la primera vez y se ejecuta repetidamente. ¿Qué voy a ejecutar? Este método que está acá, spawn random object, ¿cierto? Que yo lo creé. Aquí está, no está el update, no está el update, no está, no existe, porque yo no lo voy a ejecutar tanto fue, sino que yo voy a ejecutar este objeto cada tantos segundos, según lo tengo definido acá en el start, con este método de invocar repetidamente. Entonces, ¿qué necesito para generar? Necesito saber qué elementos de la lista voy a generar. Por tanto, genero al azar, elijo uno, desde la posición 0 de la lista hasta el tamaño de la lista. Creo la posición donde lo voy a generar, que se va a generar un vector, una posición nueva en X. Acuérdense que yo medí y le puse un spawn rank X entre el menos 11 y el 11 creo que era. En Y le voy a poner 0.6 para que esté un poquito más arriba del 0. Eso tenemos que verlo, donde se están generando, para ver si en esta escena aplica, si no hay que cambiarlo. Y en Z también yo le dije que tenía que ser entre el 24 y menos 24, más o menos por ahí. Ya, entonces yo tengo la posición y una vez que tengo qué elemento voy a sacar y en qué posición lo voy a generar, lo instancio, lo genero. Genero un objeto prefab Y, es decir, el elemento que está en la posición Y de la lista, en esa posición, sin rotación. No voy a hacer que rote, que mantenga el elemento, la variable rotación del transform del elemento original. No quiero que rote.
podríamos hacerlo, pero por ahora vamos a poner simplemente se genere de la manera que está. Y de esta forma yo tengo la posibilidad de generar objetos en mi escena. Le doy control S, ¿cierto? Y me voy a la escena propiamente tal. Se compila, por supuesto. Y tengo el generador pero ¿dónde genero? ¿A quién se lo asocio? ¿Al player? Propiamente tal, no. Sino que lo que se hace acá es generar un objeto vacío, ¿cierto? Genero un objeto vacío que se llame spawn object, ¿cierto? Un nombre cualquiera. Y en este elemento vacío lo que tiene es el script. ¿Ya? Entonces, yo a este elemento le asocio, no se me asoció, así que pesco el objeto y lo arrastro ahí. Aquí lo tengo en las posiciones que yo voy a generar. Cada qué intervalo lo quiero hacer. ¿Cuántos elementos? 0. Entonces yo te quiero ya, ¿cuántos elementos quiero generar? Vamos a generar 2 porque son 2, ¿cierto? Entonces yo le doy 2 y automáticamente me abre la lista para que yo le diga qué es lo que tengo que generar acá. ¿Qué es lo que voy a generar? Mis elementos de prefab, que voy a generar enemigos y voy a generar objetos. Creo que ahí estoy, le doy play. Entonces después de 0.2, me empieza a generar enemigos y objetos, se dan cuenta ahí, totalmente al azar, en las posiciones que yo quiero, y me va generando los distintos objetos que yo le dije que generara, y por lo tanto me queda absolutamente al azar. Si yo parto de nuevo, ya la generación no es la misma, no es en la misma posición, y por tanto tengo, perdón, ahí me caí, bueno, no importa, empiezo de nuevo, y empiezo a generar los enemigos necesarios, ¿ven? Y se están generando bien en el 0.6 de la i, queda bastante bien, así que aquí yo los puedo tomar, los puedo arrastrar. Entonces, de esta forma yo puedo generar mis elementos. ¿Ven? Y aquí hay que empezar a hacer ciertos ajustes. Yo quiero que sea más difícil o más fácil, entonces yo quiero generar más enemigos que objetos para que sea más difícil. Entonces lo que yo hago acá es simplemente a la lista la agrando. Yo le digo, no, yo quiero que me genere 3 enemigos, ¿cierto? 3 objetos, perdón, de los cuales 2 van a ser enemigos. ¿Ya? El 0 y el 2 van a ser enemigos. El objeto, por tanto, se va a generar el doble de enemigos que de objetos. ¿Ya? Entonces aquí lo que va a empezar a pasar es que se van a generar más enemigos que objetos. Como esto sería sumamente fácil de pasar, porque mientras se generan yo voy y ya pasé ya, entonces ya eh, logro atravesar la escena y listo, fácil el juego, nada de diversión. Por lo tanto, yo ya había pensado, ¿cierto?, en mi diseño, que lo que tiene que ocurrir acá es que en realidad no es que solamente tenga que pasar los enemigos que están ahí, que le van a impedir el paso, sino que yo quiero que para lograrlo tiene que conseguir cierta cantidad de objetos. O sea, tendría que ir tocando ese objeto que está ahí, ¿cierto? No tengo ningún otro, ahí tengo otro que está acá. Tendría que tomarlo con cuidado. Y hay que tener cuidado de no tocar ningún enemigo, porque si toco un enemigo simplemente me muero. Entonces ahí se veía casi, no me atrevería a tomarlo. Entonces ya tengo que empezar a devolver. Entonces ya la dificultad se pone un poquito mayor porque tengo una tarea que hacer que es lograr objetos. Entonces mientras más me demore, más enemigos se generan y se me hace más difícil después llegar a la meta. Aquí tengo que ver la cámara porque se me hace más difícil por la altura de los enemigos. Entonces tengo que empezar a hacer ajustes ya de diseño respecto a este tema. Entonces, eso lo podemos ir haciendo de a poco, pero ya puedo generar enemigos y objetos de esta manera, creando un objeto vacío y asociándole el script para poder hacerlo. Y cambio lo que yo quiero. Si yo quiero crear más objetos, más enemigos, lo que sea, yo aquí manejo la lista, eso, y lo puedo hacer. Si yo quiero generar distintos tipos de enemigos, que le quite más poder o más fuerza. Eso se diseña antes.
No puede, ahora se me pueden ocurrir un montón de cosas. Y eso es lo que pasa generalmente en los juegos, cuando se le empiezan a ocurrir cosas, le empieza a agregar, cuando está haciendo. Entonces la idea no es esa, la idea es que usted ya sepa lo que tiene que hacer acá, que tiene que tener enemigos, tengo que ver con qué proporción, esto lo puedo ajustar, sí, pero ya no, queremos otro tipo de enemigo, que a alguno le quite vida, el otro solamente le reste un poquito, que haya objetos que le den poder, objetos que le den capacidad de salto. Todas esas dinámicas que quiero que ocurran las tengo que pensar antes, para que después, una vez que llegue acá, sé cuántos distintos objetos tengo que diseñar y de qué manera los puedo generar para poder hacerlo. Los ajustes que puedo hacer acá es que si lo quiero hacer más difícil, le pongo más enemigos, o si lo quiero hacer más fácil, le pongo más objetos, y eso lo puedo manejar aquí, pero ya sé que me encuentro con enemigos y objetos y tengo que lograr cierta cantidad para hacerlo. Lo que no estoy haciendo ahora, que lo veremos en la próximo video, ¿cierto? Es saber, pues ya, ok, tengo esto, bueno, tengo que empezar a contar. Me incomoda esta cosa de la vista, así que voy a ir aquí al prefab de enemigo, y le voy a achicar el cilindro. La verdad que me está incomodando este. Vamos a hacer en 0.5, un poquito más chiquitito. Este es el cilindro, ¿cierto? Así está. El enemigo también tiene que ser de 0.5. Y tengo asociado el enemigo, tengo asociado el collider. Acá tengo aquí un error. El cilindro tiene collider. El cilindro no puede tener collider. No puede. El que lo tiene que tener es el enemigo. Ya, el enemigo tiene que tener collider. Creo que el enemigo está en el. Estoy. El enemigo tiene que tener collider. Vamos a matar un poco acá. El cubo del enemigo tiene collider. Está el collider. Vamos a agrandar un poquito el collider. Ya, perdón por eso, pero que me incomodaba. Alargué el video innecesariamente. Ya, entonces ahí están un poquito más chicos los enemigos para que no me impida la visión. Pero es un tema de diseño de arte, no debería estarme preocupando de esas cosas en este momento. Ya, ahí estoy. Tengo enemigos que voy a chocar con ellos. Cada vez que choque me van a matar, así que tengo que tener cuidado de no chocarlo. Tengo que recoger estos objetos que están acá. Y eso.
eso es lo que tengo que hacer para poder manejar. Entonces hasta acá estamos con las dinámicas y mecánicas que necesito para el juego. Eh, yo les voy a mostrar un poco cómo va a quedar cuando después nos preocupamos del arte, ¿cierto? Del diseño, ya de agregarle gráfica a esto. Lo que se hace, ¿cierto? Aquí tienen el mismo escenario, con la generación de objetos, que son esos que están ahí, ¿cierto? Con generación de enemigos, que son esas rocas que están ahí, que si yo las toco, ¿cierto? Simplemente me voy a morir. Y aquí agregué algunas cosas ya que tienen que ver con el arte, con el diseño gráfico del juego. Aquí yo tengo árboles que eh, paso por el lado. Ya vamos a ver esto, por supuesto. Ven ahí, yo estoy chocando con el árbol. Y los arbustos simplemente los atravieso porque parte de la esencia que tengo. Entonces aquí tengo que, claro, se puede mejorar un montón de cosas todavía. Por ejemplo, que se devuelva y mire para atrás, en vez de que tenga esta forma que está acá. Aquí tengo, ¿cierto?, un pasto que se mueve con el viento. Tengo las hojas. Entonces, y de esto me preocupo después. La lógica del juego no cambia. La lógica del juego sigue siendo esta. Esta es la lógica que yo tengo del juego. Y este personaje que está animado, que está diseñado con diseño gráfico, con el arte, hace exactamente lo que hasta ahora hace el juego. Es decir, un personaje que se mueve, que tiene que capturar objetos, ¿cierto? Y tiene enemigos que pueden pasar. Una vez que logra eso, puede traspasar hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, me caí. Ya, no alargo más el video. Mis disculpas por eso. Así que